Queremos pedirte, Señor, en esta hora que nos guíes a través del Evangelio de Lucas capítulo 6, con este inicio del sermón de Jesucristo, Señor, predicado, enseñado, Señor, a sus discípulos, y también nos toca a nosotros. Te pido, Señor, que por favor nos guíes a través de la lectura que tendremos el día de hoy y guíanos con las conclusiones, a sacarle el mayor provecho a tu palabra y a ser guiados siempre por ti en todo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos al tema del día de hoy que nos toca estudiar en Lucas 6:20. Y hoy día veremos a Jesucristo en un monte, y en este monte Él se encuentra enseñando, ¿no? Se encuentra enseñando y habla de bienaventuranzas, pero también habla de ayes, ¿no? Ayes, sí. ¿Por qué le pone ayes? Porque él dice, ay del. ¿Recuerdas? Ahorita lo vamos a leer, ¿ah? Ay del. Entonces son 4 ay del. Así que por eso es que le ponemos ayes. Al final serían 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Veremos si tú lo puedes descubrir conmigo en el transcurso de la lectura que nos toca el día de hoy. Y si es así, lo vas colocando ahí en el chat para que juntos podamos compartir y ser retroalimentados con la palabra de Dios, ¿no? Que es viva, eficaz, poderosa. La palabra de Dios que tiene vida. Nosotros creemos eso, ¿verdad? Muy bien. Y esto se va a dar en el contexto de un valle. En un valle, no era en un monte. El sermón del monte me suena más que el sermón del valle. Sí, efectivamente, es en el sermón del monte, según Mateo. Pero acá en Lucas veremos unos pequeños matices interesantes y muchos llaman a este el sermón del valle. Bueno, yo le he colocado así, el sermón del valle, porque quiero seguir la línea de la pluma del autor de este evangelio, que es Lucas, y vamos a ver los detalles cuando entremos ahí. Vamos al contexto, como siempre, para poder encontrarnos con la idea principal. Lo primero que encontramos es que Jesús empezó su ministerio, ya tenemos un año más o menos de ministerio con Jesucristo y Él está predicando sobre todo en las aldeas alrededor del mar de Galilea. Ok, y Él está predicando el evangelio del reino de Dios. Él no está predicando revolución, Él no está predicando nuevas disposiciones, Él no está predicando salgamos a las calles por la lucha armada a favor de la sociedad, del débil, del pobre, del menesteroso. Él no está predicando, Él no está enseñando, Él no está motivando, Él no es un revolucionario, ¿no? Que podamos nosotros destacar dentro de nuestra sociedad, porque no era el objetivo. El objetivo de Jesucristo era predicar el reino, el evangelio del reino de Dios. No lo olvides, porque muchos han sacado a Jesucristo de este marco y lo han convertido en todo menos en el Redentor y Salvador del propósito eterno de Dios y restaurador del reino de Dios. ¡Ja! Han puesto a Jesucristo en unos pedestales increíbles, pero hasta de profeta, maestro, sanador, y que todo eso lo hizo, ¿no? Y que ocasionó revueltas. Por supuesto que todo eso ocasionó revueltas, pero es que la gente malentendió los propósitos de Jesucristo y su restauración del reino. Querido hermano, de esto lo hemos hablado muchas veces y en realidad todo el evangelio habla de esto. Él viene a este mundo con el único propósito de sacarte de tu Matrix, sacarte de tu mentira, sacarte de la forma de vida que llevas, que crees que es la mejor vida, una vida sin Dios, sin que nadie te pida cuenta de lo que haces o dejas de hacer. Yo soy dueño de mi destino, dueño de mi vida, dices, pero lamentablemente cuando pasan los años y ya somos más viejos, nos damos cuenta que no controlamos nada. Algunas cosas ahí somos astutos, inteligentes, podríamos ayudar, ¿no? Ver hacia el futuro y decir, podría suceder o no esto por las experiencias, hermano, pero al final de cuentas no somos nada, somos polvo espacial, ¿no? En un universo extenso. Y pues nadie tiene el control de todo, el único que tiene el control absoluto es Dios. Dios. Y nosotros nos apartamos de ese poder absoluto, de ese amor infinito, de esas bendiciones eternas, y hemos querido andar por nuestra propia cuenta siguiendo el camino de Caín, siguiendo el camino de Adán, siguiendo el camino inicial de ellos en su rebelión contra Dios. Y hemos decidido hacer nuestros propios dioses, ¿no? Nuestros propios dioses a nuestra propia imagen, a nuestra propia semejanza. Que no nos pidan mayores cosas, que no nos exijan nada. Queremos
que nuestros dioses sean dioses complacivos con nuestros deseos y nuestros propios anhelos y que se sujeten pues a este mi deseo carnal, ¿no? Quiero tal cosa, entonces que si voy a Dios y Dios me exige mucho, no, este Dios no sirve. O me voy con este predicador, porque este predicador siempre enseña sublime, siempre enseña suavecito, ¿no? Entonces me gusta cómo enseña porque nunca me siento presionado, ¿no? Nunca me siento que me están pidiendo algo. Me refiero a principios de vida o principios eternos. O sea, yo hago lo que me da la gana. Pero Jesús no vino a ser complaciente. Jesús no vino a darte el caramelo pintado de oro, ¿no? Dorado. Él vino a darte la cápsula amarga que te saca de tu muerte, tu pecaminosidad y te da vida eterna en sus propósitos y un nuevo inicio del reino de Dios en este planeta que es suyo, en un planeta que Él creó, que no nos pertenece y que lo estamos mal usando, que somos malos administradores de los bienes que Él nos dejó. ¿Cómo hacer esto? Pues Él mismo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice el apóstol, y vimos su gloria, hubo testigos de esto. Y Él, con ese cuerpo santo, como el primer Adán, murió en una cruz y con esa sangre derramada y su cuerpo flagelado, muerto y mutilado, entregó el pago del precio de restauración. Me compró. ¿Con qué me compró? Ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Me compró con el precio de su sangre. Pagó el precio de mi pecado. O sea, la muerte me iba a atrapar y nunca más veré a Dios. Si hoy día alguien está muriendo, porque dice que por segundos hay personas que mueren, y más ahora con la pandemia, si no ha abrazado a Jesucristo, se está yendo lamentablemente a las ascuas del fuego eterno. Y no porque Dios sea malo, es porque Él ha decidido vivir en su pecado y en sus propios dioses, sin Él. Entonces Dios no quiere que el hombre perezca así, por lo tanto, Él ha mandado en su amor un puente, ha echado lazos para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el maravilloso evangelio. Dios te ama tanto que desea restaurarte en sus propósitos. Ven hoy día a los caminos del Señor. Ven hoy día, deja tu camino personal, ¿no? Tu camino personalizado, tu camino VIP, tu camino yo soy mejor que todos, y humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque Él se humilló para rescatarte a través de su muerte terrible en la cruz. Él desea que tú vengas a Él hoy día. Este mensaje, que lo he resumido muy brevemente, pero que espero que haya calado en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y ven bajo la sangre, la cobertura espiritual de Jesucristo ahora, ¿verdad? Espiritual. Y arrepentido pon tu fe en la cruz del Calvario. Allí se derramó literalmente gota a gota el precio de tu pecado y eres limpio de tu pecado y de tu maldad. Y el Señor te restaura. Esto es el evangelio. La buena noticia es que no tienes que ir al infierno. La buena noticia es que eres restaurado al reino de Dios. Habiéndote dicho esto, es un pequeño resumen así, ¿no? A vuelo de pájaro, de lo que significa este mensaje de Jesucristo que Él venía predicando. Él venía predicando, llegó el tiempo de instaurar el reino de Dios. En dos fases. La primera fase es espiritual y la segunda fase será física. Recuérdalo, recuérdalo, porque hay gente que se burla del reino de Dios y del cristianismo porque dicen, Él prometió reinar y venir y nunca vino. Es que hay dos fases. La primera fase es la espiritual, es la que Él ha venido predicando y la que ahora seguimos anunciando, y la segunda es la física, porque Él murió, resucitó, pero ¿qué prometió? Que regresaría por segunda vez. Así es, nosotros esperamos el pronto retorno de Jesucristo. ¿Para qué? Para que reine en esta tierra y nos dará un nuevo cuerpo para reinar con Él para siempre. Así que esas son las promesas. Yo quiero ser parte de ese reino, yo quiero pertenecer a esos principios del reino. Y Jesucristo venía anunciando, ya no tienes que morir en tus pecados, en el fuego eterno, sino que puedes ser restaurado en mí, en mi presencia, en mis caminos. Puedes ser restaurado en la vida eterna y puedes venir hoy día a la salvación. Jesucristo no deja de predicar el evangelio del reino de Dios. ¿A través de dónde? En ese instante, a través del entorno de este enorme lago de Galilea, por todas las aldeas, en las sinagogas, pero basta, ya no solo en las sinagogas, mucha gente lo seguía, así que Él seguía predicando en las casas, en las calles, incluso cerca del mar de Galilea, ¿no? Y allí es cuando tres personajes, Pedro, Juan y Jacobo, deciden seguir a Jesucristo. Y Él les dice, ahora los convertiré, ya no en pescadores de peces literales, sino en pescadores de hombres, ¿no? Ustedes van a ir al mundo y pescar seres humanos para el reino de Dios.
Y Dios nos está llamando, hermanos, a seguir anunciando. No ceses, no calles de anunciar el Evangelio. Algunos creerán y lamentablemente otros nos tomarán por locos. Pero en ellos estará su decisión. Nosotros no convencemos a nadie. El Espíritu es el que convence de justicia, juicio y pecado. Y nosotros solo anunciamos el Evangelio y lo vivimos, lo creemos. ¿Amén o no? ¿Alguien acá cree estas buenas noticias? Si tú crees estas buenas noticias, yo te rogaría que por favor me pongas un gran amén allí abajo, porque necesitamos estar conectados, ¿no? Conectados en las cosas del Señor. Muchos amenes hay aquí ya también con nosotros. Rosita Lisa dice, guíame Señor Santísimo Jesús. Seleni dice, dando bienvenidas, amenes, ¿no? Y Mechita dice, buenas noticias, aquí en Facebook, Muy bien, y es así como encontramos que Jesucristo tiene a su alrededor discípulos, gente que lo sigue y lo ve a él como un gran maestro. Muy bien, Claudita Cristina, un gran amén de tu parte. Igualmente Dianita, ¿no? Qué lindo poder ver a Angélica Larriega poniendo amén también allí, compartiendo lo que estudiamos en la palabra del Señor. Eso significa que estamos entendiendo y que están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque cuando tú pones amén, amén, ¿qué significa? Así sea. Así que si tú dices amén, es que lo que estamos afirmando para ti también es correcto. Crees en el Evangelio del Reino de Dios, amén. Y ahora te convertirás en una discípula de Jesucristo, amén. Está poniendo ahí Rosita Lisa. Y ahora predicarás el Evangelio del Reino, amén. Ahí te enviaremos el link con el esquema que hicimos de este resumen del Evangelio del Reino, tal vez para que lo puedas compartir. Importantísimo, ¿ah? Miriam Van Meurus, ¿no? Meurus. Miriam, muy buen día. Saludos allá en Europa. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Aquí encontramos a ciertos discípulos como tú y como yo que estamos aquí. Con Miriam, con Rosa, ¿verdad? Con Angélica, con Dianita, con Lau de Japón, con Claudia de Barranco, con Giselle de Surco. Y aquí conectados estamos haciendo lo mismo que los discípulos hacían con Jesús. Qué increíble, ¿no? Porque acá hay una línea interesante. Ellos tenían sus redes, ¿no? Y nosotros estamos en las redes también, pero más allá en las redes de Jesucristo, en su inmenso amor. Jesucristo sigue predicando y después de varias anécdotas de sanidades, de liberaciones, se encuentra con un publicano llamado Leví, a quien también le dice, deja todo y sígueme. Y en serio, este publicano despreciable ante la sociedad judía, lo deja todo y sigue al maestro. Desde aquí siguen varias anécdotas, porque solo es el resumen, ¿verdad? Y encontramos que Jesús luego se va y se junta con todos sus discípulos, y que no solo eran 12, recuerdas que eran muchos discípulos. Y Jesús se va y se pone a orar toda la noche. María Llerena dice un gran amén en Facebook. Carol también en YouTube dice amén. Y bueno, Katia Silva dice amén con aleluya, ¿no? Así sea, con gloria sea a Dios, ¿no? Porque aleluya significa alabado sea Jehová o Yahweh o Yahvé. Y eso es lo que está diciendo con amén, con aleluya. ¡Qué maravilloso! Jesucristo, entonces, en medio de esta algarabía, de mucha gente que lo sigue, como nosotros que lo estamos siguiendo ahora, ¿verdad? Sientes el viento en tu cara, estás caminando con Jesús y lo estás dejando todo por seguir este plan del reino, por seguir este mensaje del reino. Y es así que Jesucristo dice que se va a ir a un monte a orar y allí va a buscar. Allí había muchas colinas y hemos mencionado algunas de ellas, y él va a este monte específicamente con la intención de buscar la presencia del Señor. Él dice en el versículo 12 que se fue al monte a orar toda la noche, ¿no? Toda la noche buscando la presencia de Dios. Ya sabes, cuando hay que tomar decisiones importantes en nuestras vidas, hay que orar. ¿Y qué crees? Cuando hay que tomar decisiones simples en nuestras vidas, también hay que orar. Y cualquier decisión que tomes, yo te sugiero que hagas lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía? Orar. Evidentemente, cuando las decisiones son muy trascendentales, ¿no? Muy intensas, muy difíciles, pues más tiempo orando es mejor. Pero no solo se trata de hablar, se trata de buscar dirección, buscar sabiduría, buscar en oración la presencia de Dios. Jesús, a pesar de que es el Hijo de Dios, necesitaba orar mucho. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? ¿Te vas a casar? ¿Vas a hacer un trabajo? ¿Vas a abrir un negocio? ¿Vas a tener un hijo? ¿Vas a...? Hermano, decisión que fuese, yo te sugiero que ores. Algunos necesitamos ayunar, adicionándole a la oración para buscar más intensamente a Dios. Es correcto, hermano.
busca la presencia de Dios. Y es así como Jesús selecciona dentro de todos los discípulos a 12, como ya lo sabemos. Dice en el versículo 13 que seleccionó a 12 y les cambió de nombre. Ya no te vas a llamar discípulo, sino apóstol. Así que dentro del grupo de todos los discípulos, que eran muchos, podemos decir que eran cientos, había un grupo más selecto que son llamados apóstoles. De esto ya hemos hablado en el estudio anterior, puedes ir al link anterior y puedes encontrar el estudio completo. Y hemos hecho pues una presentación de cada uno de ellos, ¿no? Hemos tratado de diagramar una imagen de cada uno de los personajes y hemos hablado un poquito de ellos y hemos ofrecido un libro gratuito para aquellos que quieren saber un poquito más de la historia de la iglesia. Si quieres el libro, ahí nos avisas y te enviamos el libro también, el libro de los mártires de John Fox, que es un libro que lo puedes encontrar en internet, pero también te lo podemos enviar si gustas, ¿no? Así que con todo gusto, hermano, hermana, ven a buscar al Señor, la historia de la iglesia después del libro de los Hechos, y pues en este libro es lindísimo, es un libro muy aconsejado en los institutos bíblicos para poder seguir la historia de lo que pasó con los discípulos y los discípulos de los discípulos. Así que apóstol significaba enviado, ¿recuerdas? Discípulo es un seguidor, pero apóstol es un enviado. Así que ellos son sacados de este pequeño grupo de lo que son discípulos, seguidores, para convertirse en aquellos que serán enviados con propósitos de llevar el mensaje del reino de Dios. Y ahora Dios quiere que nosotros, la iglesia, haga un trabajo apostólico. Y si tú eres nuevo en la fe, eres un discípulo, pero Dios te está llamando a que te conviertas a hacer un trabajo apostólico. Sí, sea evangelizando, predicando, enseñando, alabando, sirviendo a los niños, ayudando al prójimo de una o de otra manera. Estamos haciendo un trabajo apostólico al anunciar a Jesucristo en todos esos instantes, ¿no? Echando la semilla de la salvación y de la esperanza. ¿Quiénes eran estos personajes a los cuales ilustramos y le dimos razones? Encontramos a Simón, que es Pedro, Andrés, que era su hermano, Jacobo y Juan, que eran hermanos, eran muy cercanos a Pedro, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón es el otro Simón, llamado Celote, era un grupo sectario judío de esa época, los celotes, Judas, hermano de Jacobo, y también tenemos al último Judas, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ¿no? El traidor. Wow, que con estos nombres nosotros tenemos allí para poder a ver que tenemos que tener mucho cuidado al notar que Dios puede usar a cualquier persona común y corriente. Vimos que estos discípulos eran discípulos simples, personas simples como tú y como yo, que Dios quiere utilizar, que Dios quiere usar, ¿no? Ahí tenemos un comentario de mi esposa Dianita. Ella dice: la oración es un privilegio del creyente y es un arma poderosa. Todo creyente puede orar. ¡Qué maravilloso! Claro que sí, todos los creyentes tenemos acceso a la oración y todos los creyentes tenemos acceso al trono de la gracia, ¿no? Todos tenemos acceso a Dios. Perfecto, tenemos ya la lista entonces de los 12 discípulos y vimos a cada uno de ellos y fue interesante y hemos hecho un vistazo de estos 12 discípulos. ¿Cuál fue el propósito de llamarlos? De que sirvieran a su lado. ¿Haciendo qué? Anunciando el evangelio del reino. ¿Y cómo lo hacían? Hacían lo que Jesús les pedía cuando Jesús iba por las colinas, los valles, los puertos, anunciando el evangelio del reino, pero además hacía dos cosas: enseñaba y sanaba. Quiero que veas los detalles del versículo 19. Dice: y descendió con ellos. Es decir, Jesús estaba en un monte donde fue a buscar la presencia de Dios. Monte siempre está relacionado a buscar la presencia de Dios. Yo subo siempre está relacionado a buscar la presencia de Dios. Ahora él con ellos hace algo: desciende. Y luego dice que se detuvo ¿en dónde? En un lugar llano. Ojo, que estaba en el monte y luego desciende, así que por eso es que el título de hoy día es el sermón del llano y no del monte. Pero no te preocupes, que ahora lo vamos a resolver juntos, ¿no? Ahora está en el llano en compañía de los discípulos, y ojo que menciona discípulos y no apóstoles. Es decir, estaba con los 12 más el resto
de seguidores. O sea, Jesús seleccionó 12, pero los demás discípulos seguían allí y Jesús baja con los 12 y los demás discípulos, aquí está clarísimo, y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, ¿no? De Tiro, de Sidón, que habían venido, 1, para oírle. Es decir, Jesús seguía enseñando, ahora en el llano. Y 2, para ser sanados. Así que Jesús seguía sanando. Hermano, todo lo que hagas, todo lo que promuevas, todo lo que impulses, sea siempre para que puedas presentar a Jesús. Presenta a Jesús, siempre presenta a Jesús. Porque si eres un hijo de Dios, todo lo que tienes, recuerda que Dios te lo ha provisto y de tal manera tú puedes compartirlo, regalarlo, ayudar, pero dilo en el nombre del Señor Jesús. Te lo envío de parte de mi Señor, de parte de Jesucristo. Es una bendición de Dios para tu vida. Y háblale, si te abren puertas, háblale de la esperanza eterna, de la vida eterna, del Evangelio, del reino de Dios. Jesucristo predicaba, enseñaba y sanaba, y la gente venía y él enseñaba el reino. Sanaba y hablaba del reino. No dejaba de hablar del reino. Ok, eran sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos en esas zonas de Galilea, ¿no? ¡Qué maravilloso! Así que habiendo dicho esto, viendo que Jesucristo se encuentra aquí en el llano del monte, ¿ok? Encontramos que el sermón es presentado en esta versión del monte juntamente con lo que Mateo capítulo 5 titula el sermón del monte, ¿no? Correcto. El sermón del monte y nos estamos en el sermón del valle. Ambos se dirigen a los discípulos, el de Mateo y el de Lucas, con bienaventuranzas. Vamos a ver las dos listas en paralelo y vamos a encontrar que en este monte encontramos, en el monte de Mateo y en el valle de Lucas, encontramos que los dos empiezan con bienaventuranzas y luego continúan con parábolas. Y tienen en general los mismos contenidos, así que no hay diferencia entre ambos. Sin embargo, aquí en Lucas, él omite todo lo que Mateo añade, porque Lucas está dirigiendo su evangelio a nosotros, que no somos judíos. Correcto, así que le es muy útil simplificar todo en conceptos prácticos. Y nosotros vamos a entender ahora 4 conceptos, en paralelo. Es decir, 8, pero vamos a hacer 4 en paralelo. Y eso es lo que Lucas hace. Nos simplifica todo el sermón en solamente 4. En 4 puntos. Y luego las bienaventuranzas. Así que de eso se tratará. Jesucristo se encontrará con los discípulos en el monte, desciende y ahora comienza a enseñar. Ahora, el problema que hay que ver entonces en estos relatos, como que fuesen el mismo relato, lo vamos a poder chequear. ¿Dónde? Cuando querramos ver nosotros la diferencia, que existe entre el monte y el llano. Eso es. La secuencia de lo que resuelve el estudio nos da la solución, ¿no? ¿Cuál es? Jesús sube al monte, que está cercano a Capernaum, para orar toda la noche. Luego llama a los 12 discípulos para convertirlos ¿en qué? En apóstoles. Y luego descendió a un lugar llano para hablar y sanar enfermedades. Hasta ahí estamos de acuerdo. Finalmente, a continuación, dice que subió más arriba, dice Mateo capítulo 5, para alejarse de las multitudes y enseñar a sus discípulos. Las multitudes subieron un poquito al monte y oyeron su sermón, lo cual explica lo que Jesús dijo al final, ¿no?, del estudio que tenemos. Así que Jesús sigue en el monte, baja al llano, sube un poquito y es el mismo sermón en realidad. Es el mismo sermón, está cerca al monte, está cerca al lugar y está enseñándole a todos ellos. Así que podemos decir que las dos enseñanzas son las mismas, solo que Lucas hace un resumen para enviárnosla a nosotros. Cuando estudiemos Mateo, veremos todo el resto del sermón, pero hoy día nos concentraremos en lo que Lucas nos quiere enseñar, ¿no? Bienvenido, Misael, que ya está con nosotros, ¿no? Y hay un gran amén de Carmencita Quispe. Vamos a entrar de lleno entonces al estudio de hoy día, habiendo encontrado todo el contexto de lo que venimos estudiando, ¿verdad? Vimos pues el Sermón del Valle. Ahora sí ya entienden por qué lo hemos llamado el Sermón del Valle. Y el Sermón del Valle va a empezar del versículo 17 y acabar en el versículo 49, o sea, el resto de este capítulo 6. El resto del capítulo 6. Y tú lo vas a encontrar en paralelo en Mateo, pero del capítulo 5, capítulo 6,
y capítulo 7. Te das cuenta que Mateo es más extenso, ¿verdad? Y hoy día, entonces, vamos a ver solamente una sección de este sermón, ¿ok? Que van a ser las bienaventuranzas y los ayes. Y la próxima sesión que tengamos, vamos a poder ver las parábolas que Jesucristo enseña en este mismo monte, en este mismo llano monte, ¿no? En la que está enseñando. Así que no te lo pierdas, ¿ok? A continuación vamos a ir de frente a lo que sería las 4 bendiciones. Ya sabes, son 4 bendiciones. Vamos a ver, por eso son bienaventuranzas, ¿no? Yo le he puesto aquí las bienaventuranzas, las bendiciones que son en realidad bienaventuranzas. Yo quisiera que vayas tomando nota, porque la voy a refrendar, la voy a repetir varias veces para que lo tengamos claro. Ok, la primera bendición es que los que siguen a Jesús heredarán, tendrán el reino de Dios. ¡Amén! Sí. Tenemos el reino de Dios. Yo quiero el reino de Dios, yo quiero vivir en el reino de Dios, yo quiero tener el reino de Dios. Así que lo primero es eso. Los discípulos, los seguidores que llevan el mensaje enviados como apóstoles, tendremos el reino de Dios. Segundo, seremos saciados. Habrá saciedad, o sea, no habrá falta de nada. Tercero, reiremos. Y por último, tendremos un galardón grande, un premio enorme. Es decir, Dios nos premiará y no ocultas un premiecito por allí. Delante de su reino, que es magnífico y que es eterno y glorioso, nosotros veremos todos estos detalles. Ok. En Lucas capítulo 6 dice que él alzó sus ojos a sus discípulos, ¿no? Y le va a decir: bienaventurados ustedes, de ustedes es el reino de los cielos, serán saciados, reirán y tendrán todas estas bendiciones. Vamos a ver ahora entonces un poquito de lo que significaría bienaventuranza, ¿no? ¿Qué es bienaventuranza? ¿Por qué titula aquí bienaventuranza? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra bienaventuranza para ti? Bienaventuranza para ti. Yo quisiera que lo puedas, si tienes un comentario de esto, que me lo puedas decir, para que nosotros podamos ir de repente confirmando un poquito si estamos conectados en lo mismo. ¿Qué significa bienaventuranza para ti? Lo primero que vemos es que bienaventuranza puede significar bendiciones. ¿Sabías? Bendiciones. Es decir, bendiciones de parte del Señor. En todo caso, tú tienes que tratar de ver si eres parte de esas bendiciones o no lo eres. Si eres parte de las bendiciones del Señor. Estas bendiciones son pronunciadas sobre los verdaderos seguidores de Cristo y no solo sobre el círculo de los 12, todos aquellos que le siguen. Ok, todos los discípulos en general. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, estas bendiciones son como para ti. Ahora, la palabra bienaventurado o bienaventuranza viene de varios orígenes, ¿ok? Y es bastante utilizado en los evangelios, como más de 30 veces dicen. Y el uso que utiliza la palabra en griego, habla acerca pues de los dioses griegos. O sea, los griegos utilizaban esta palabra en un sentido de gozo de dioses que estaban por encima de cualquier sufrimiento, incluso de cualquier trabajo terrenal. Así que por ahí tienes una idea de la palabra bienaventuranza. Importante, Jesús está hablando, se está moviendo, utiliza la palabra bienaventurado, que también es muy conocido al oído judío, pero el que sabía griego entendía: wow, bienaventurado, o sea, alguien que nunca va a sufrir y alguien que está exento de cansancios y fatigas humanas. Y luego llegó a significar cualquier condición positiva que una persona experimentaría. Y a diferencia de los autores bíblicos, los griegos obtienen la felicidad o la bienaventuranza por los bienes que tenían o por los valores terrenales que podían ostentar. Eso es. Así que tengamos la diferencia, ¿no? Estamos diciendo que estos son términos griegos, ¿no? Términos griegos. Y nosotros tenemos que verlo en un contexto más bíblico, ¿no? ¿Qué significaría? En el Antiguo Testamento, los autores reconocieron que el individuo, la persona, es realmente bienaventurado, a diferencia de los griegos, cuando uno, confían en Dios, dos, esperan en Él, y tercero,
temen y aman, que tienen una relación muy íntima al Señor. Así que tienes las dos, tienes la diferencia entre lo que sería el concepto griego, uno, y por otro lado el concepto hebreo. El concepto griego lo manda a sus dioses y que exentos de faenas y cansancios. Pero bienaventurados para el contexto bíblico tiene que ver con confianza, esperanza, temor, amor, todo relacionado con Dios. Así que si deseas ser un bienaventurado, debes reconocer tu condición de estar gozoso por pertenecerle a Dios y tienes que estar en paz para con los hombres. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que podríamos hablar para ver la palabra bienaventurado. Por ejemplo, en el Salmo 1, muchos hemos leído el Salmo 1, bienaventurado el varón, ¿no?, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado tiene la idea de que eres sumamente feliz porque tu delicia es la ley y no las personas malas que te influencian negativamente. Eso habla de la dependencia de esta persona con Dios. En Proverbios 14 habla del que tiene misericordia de los pobres, es bienaventurado. Mira esta relación ahora, ¿no? Me alejo de las personas de mala influencia y más bien me convierto en alguien que bendice al menesteroso, al necesitado, al que tiene menos que yo. Me dedico a ayudarle y allí encuentro esta felicidad. No es leído lo que dice Pablo en Hechos acerca de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Es verdad o no? Cuando tenemos un regalo para un niño, alguien, nosotros lo compramos, lo empaquetamos, le ponemos un lacito, una dedicatoria, y cuando lo regalamos estamos ansiosos que lo abra para ver cómo y cuando se pone feliz, nosotros somos más felices que ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahí somos bienaventurados cuando tenemos compasión del menesteroso o del pobre. En Proverbios capítulo 16 también habla acerca del que confía en Jehová, es bienaventurado. ¿Confías en Dios? Si confías en Dios, tengas o no tengas, estés en cama o estés parado, tengas trabajo o no tengas trabajo, entonces habrá una dicha, una felicidad intrínseca, habrá un gozo permanente, habrá una paz que no tiene explicación. Si confías en Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. En Proverbios 29:18 dice, el que guarda la ley es bienaventurado. Si yo guardo la palabra de Dios, encontraré bienaventuranza para mi corazón. Así que esto es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tiene una gran fuerza con relación a las emociones. Y a menudo se contrasta con el falso concepto terrenal, ¿no? Lo que la gente relaciona como el concepto griego. Yo soy feliz si tengo casa. Yo soy feliz si tengo trabajo. Yo soy feliz si la gente me ayuda y me ama. Yo soy feliz si nadie piensa mal de mí. Y está relacionado a lo que el mundo haga, diga o tenga contigo. Eso es la dicha, la felicidad del mundo. Pero en relación al tema espiritual, al tema del Nuevo Testamento, no. No está relacionado a lo que tengas o no tengas, está relacionado a tu relación con Dios. Ok, todos los bienes, los valores de este mundo están siempre subordinados a un bien mayor, a un bien supremo. ¿A quién? A Dios mismo. Por eso es que yo no dependo de las cosas terrenales, sino de Dios. Entonces Dios proveerá, pues, Dios guiará, Dios sustentará. Y a veces Dios permite escasez, porque si nos da, nos apartamos. Esto es muy simple, pero a la vez es muy difícil de aceptar para muchos. ¿Cómo es que Dios quiere que no tenga? Porque cuando Dios te da, a muchos le ha pasado, nunca más, ya no oras. Ya no tengo tiempo, hermano, para leer, me canso, estoy cansado para orar. Y entonces a veces Dios, ¿qué hace? Te quita lo que tienes. Y tú dices, ¿pero por qué? Dios me desea el mal. No, Dios no te desea el mal, por el contrario. ¿Sabes qué? Dios va más allá de tu necesidad actual. Él sabe que hay una necesidad eterna que es tu alma. Y por ello, entonces, Dios va a poner en la balanza y va a decir los $30 que necesita, ¿no? O su alma. No. Si con los $30 se va a perder, entonces ¡pum!, la balanza cae y cae sin necesidad. ¿Pero por qué? Porque Dios valora tu oración, tu comunión, tu relación. Dios valora que tú estés con Dios. Hermano, esto es. Bueno, Frida pregunta, ¿las bienaventuranzas son bendiciones? Efectivamente, las bienaventuranzas son las bendiciones de parte de Dios, Frida. Ok, entonces,
Esto es totalmente contrario a todos los valores humanos, ¿verdad? Jesús habló de 4 condiciones en las que la gente, o sea, que sea discípula de Jesús, será bienaventurado. Estas bienaventuranzas no se aplican a el resto de la humanidad, solamente a los discípulos. Por favor, subráyalo. O sea, no, el pobre que está allá en un lugar que no tiene agua, ni luz, ni desagüe, entonces es bienaventurado. No. Estamos hablando de un contexto de discípulos. Jesús tenía discípulos, llamó apóstoles y con ellos se fue aquí al llano, subió a una pequeña colina y en medio de este monte enorme se pone él a predicar y a enseñarle a ellos, a los discípulos, a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran y a los que son aborrecidos por causa de Jesucristo. En cada caso, como ya lo hemos visto, siempre se le va a añadir la explicación de cómo será bienaventurado un pobre, ¿no? Por seguir a Jesucristo, un hambriento, uno que llora, uno que es aborrecido por causa de Jesucristo. Habiendo dicho esto, que es realmente importante, ¿verdad? Porque estamos tratando de entender los principios del Señor para nuestras vidas, vamos a ver nosotros las primeras bienaventuranzas. Ok, las 4 bendiciones o bienaventuranzas. La primera era, vuestro es el reino de Dios. No lo olvides, la primera es, vuestro es el reino de Dios, de ustedes es el reino de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Y alzando los ojos hacia... ¿Quiénes? ¿Lo tienes conmigo? Hacia sus discípulos. Ahí está clarísimo. Es para los discípulos. Decía lo siguiente. Aquí encontramos la primera bienaventuranza. Bienaventurados ustedes los pobres, o vosotros, ¿no? Los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Un pobre es feliz porque el reino de Dios es suyo. Mateo le añade pobre en espíritu, pero Lucas simplemente escribió pobres. Es como si Jesús les dijera a todos sus discípulos y hoy día nos dijera a nosotros también lo siguiente, ¿no? También nos dijera lo siguiente. Son pobres. Lo han dejado todo por seguirme, ¿no? Leví dejó todo, Mateo, Pedro dejó su pesca, ¿no? Juan dejó el negocio de su papá y todo, ¿no? Pero son dichosos en vuestra pobreza, más aún son dichosos por su pobreza, porque vuestro es el reino de Dios. Esta es la idea de Jesucristo. Ustedes lo dejaron todo por mí y yo no los voy a abandonar. Yo voy a proveer para ustedes, sobre todo en el reino de Dios. Recuerden que el reino de Dios tiene 2 fases. A ver si te acuerdas. Una es la fase espiritual y 2 es la fase física. Dios restaura espiritualmente, pero luego restaurará físicamente su reino. Ahora es espiritual y trasciende las edades, 100 años, las centurias, ¿no? Incluso los milenios. Jesucristo ha resucitado, ha restaurado el reino de Dios espiritual, ya han pasado 2000 años. Es espiritual para todo aquel que quiera creer ahora, tiene acceso. Hoy día tienes acceso al reino de Dios espiritualmente, pero cuando Él venga en su gloria, restaurará eso físicamente. Y es que los que creemos ahora, solo espiritualmente, ¿verdad? Un día resucitaremos, porque todos moriremos, ¿verdad? Todos envejeceremos de alguna forma y moriremos. Y Él resucitará nuestros cuerpos físicos y nuestra alma, que ha sido reservada por Él, porque le pertenecemos por su sangre. Entonces vendrá a este cuerpo nuevo y reinaremos físicamente con Él. Ahí está, primero espiritual y después física. Así que, hermano, bienaventurado eres. Si eres discípulo de Jesucristo y has dejado todo por el reino de Dios, porque entonces tuyo es el reino. Ahora, todos los consuelos y todas las gracias del reino, pero después todas las glorias y todo el gozo que viene con relación a ser parte de un reino donde el Señor mismo estará sentado en su trono. Las bienaventuranzas se repiten por toda la Biblia a través de los salmos, a través de textos importantes. Y son como replicar las campanas de parte del cielo, invitando a todos a entrar al reino de Dios. Esto no está limitado a nadie. De tal manera amó Dios. ¿A quién? ¿Alguien recuerda lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a el mundo. Dios ha amado a toda la humanidad para que todo aquel que cree, es decir,
todos somos invitados a ser parte de las bendiciones del reino de Dios. Los oyentes de Jesús, sí, efectivamente, físicamente eran pobres, ¿no? Es más, los judíos como nación era una nación oprimida por Roma. Y aparte de que tenían que pagar sus diezmos para el templo, tenían que colaborar con las ofrendas y en las fiestas y todo lo demás, tenían que pagarle tributo a César. Muchos eran pobres calamitosamente. Lucas ya ha mencionado 2 veces que los que siguen a Jesús lo habían dejado todo y lo habían arriesgado todo esperando las promesas verbales de Jesucristo acerca de pertenecer al reino de Dios. Todo era verbal. Y hoy día sigue siendo verbal y por escrito, ¿no? La promesa del reino de Dios. ¿Crees en la promesa del reino de Dios? ¿Crees en las promesas del Señor? Clarita dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? ¡Wow! Así que lo que Jesús dijo no fue una promesa de que todo pobre tendría parte en el reino de Dios. Ojo, y aclaramos. Ellos eran pobres, sus discípulos. Y estaban mucho mejor siendo pobres y siguiendo a Jesús que siendo ricos sin tener parte en el reino. Por eso eran bienaventurados. Ese es el contexto real en el cual Jesucristo está anunciando esta primera bendición o bienaventuranza. Ustedes son pobres, a pesar de que lo dejaron todo por mí, pero no se preocupen porque ustedes serán ricos, ¿no? Ustedes tendrán riquezas, no solo espirituales, sino físicas, porque yo regresaré a reinar con ustedes físicamente. Imagínate, hermano, ¿qué tan rico puede ser hoy día? No sé, pues, hay gente muy rica, ¿no? Ya no se habla de millonarios, sino de multimillonarios, ¿no? Pero nosotros, siendo reyes, seremos ricos también en Cristo Jesús, pero en el reino venidero del Señor. ¡Wow! Vamos a la segunda y tercera bendición. Serán saciados y reirán. Bien, versículo 21. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirás, ¿no? Perdón, reiréis. O sea, reirán, pues, ¿no? Las siguientes 2 frases que acabamos de encontrar tienen un cumplimiento futuro, si te das cuenta. ¿Verdad? Dice, serán. Serán, eso es lo que encontramos que nos dice aquí justamente, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados, ¿no? Reirán, es decir, son para el futuro. Y los apóstoles que tendrían hambre y llorarían por seguir a Jesús, eventualmente serían vindicados por su fe en Él. Ahora van a pasar hambre. No están hartos de comida como otros lo pueden estar. Y hasta se alegran con los granos que encuentran en las espigas, ¿no? Los sacuden con sus manos para poder comer lo poco que encuentran en el camino. Pero un día serán satisfechos en el reino de Dios. Mira, ahora tendrás hambre, necesidad de repente por unos meses o unos años más. Pero en el reino de Dios serás saciado milenialmente. Mientras los que ahora se satisfacen a sí mismos serán echados a las tinieblas de afuera, donde solo habrá llanto y crujir de dientes. ¡Qué terrible! Tú escoges si quieres ser saciado ahora o no. Ojo, que no está hablando que la riqueza es mala. Lo que está hablando es que la actitud de tu corazón por el amor a las riquezas y dejar a Dios puede ser un problema. ¿Recuerdas el joven rico? El joven rico, Jesús le dijo, déjalo todo y sígueme. Pero él amó más las riquezas porque tenía mucho, dice. Y Jesús habla acerca de las riquezas como un Dios. El amor a las riquezas como un Dios, no la riqueza como tal. Así que no hablamos de la condición económica que tengas, sino de tu actitud con lo que tienes. Para algunos, un sueldo mínimo en su país puede ser una gran pobreza. Pero hay gente que ni siquiera tiene trabajo y te ve a ti que tienes el sueldo mínimo y reniegas y te dice, ¿cómo es posible? Y tú que tienes un sueldo mínimo puedes ver a alguien que gana 5 veces más y puedes decir, wow, cuánto dinero gana y cómo desperdicia en esto, en aquello. Mientras que el pobre que no gana nada, ni siquiera lo que tú ganas, te mira cómo tú gastas un pasaje y dirá, ¿cómo se lo gastes en un pasaje cuando yo no tengo para nada y lo hago todo caminando? Hermano, el dinero es un medio, la riqueza es un medio. Hay ricos en la Biblia que fueron creyentes y no amaron su riqueza, siempre amaron más a Dios. Ahí tienes a Job. Job lo perdió todo, pero nunca dejó de amar a Dios.
y Dios le dio 7 veces más. Tienes a Abraham, que fue un hombre rico, pero el problema no era su riqueza, era que tal vez amaba más a su hijo que a las riquezas, más que a Dios, perdón, y Dios le pidió a su hijo y no le pidió las riquezas. Tienes a David, que tenía todo, y él dijo, todo lo doy para construir el reino, el templo de Dios, y dejó riquezas y todo para ello. Él no estaba aferrado a las riquezas. Y así encuentras muchas personas que son ricas. Encuentras en el Nuevo Testamento a hombres como Bernabé, que era alguien que tenía muchas posesiones, pero no estaba aferrada a sus posesiones, sino que lo dejaba para que surtan dinero a los más necesitados en la iglesia. Hermano, la riqueza en sí no es el problema, sino el problema es tu amor a ella, tu amor a las riquezas. Ahora lloran, dice, pero dichosos ustedes porque las aflicciones presentes no son un perjuicio para ustedes, sino una preparación para el gozo futuro. Como dice el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán, segarán. Y viene el día en que Dios llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo, como dice Job 8, 21. Así que aquí encontramos otra bienaventuranza, la segunda y la tercera. Seremos saciados y reiremos. Aquí tenemos hasta ahora 3 bienaventuranzas, ¿verdad? La primera era, tuyo es el reino, la segunda serás saciado y la tercera, reirás. Vamos a la cuarta bienaventuranza. El galardón. Aquí hablamos acerca del premio. Seremos premiados. Versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Esto, y ojo, lo vuelvo a resaltar, no es para toda la humanidad, es por causa del Hijo del Hombre. Así que esta última bienaventuranza trata de la persecución por causa del Hijo del Hombre. Todo está en un contexto de seguidores de Jesucristo. Las bienaventuranzas o bendiciones solo se van a aplicar a los que siguen al Señor Jesucristo. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, ojo, estas bendiciones son para ti. 4 bendiciones que hemos venido leyendo y estudiando. Obvio que por ser seguidores de Cristo padeceremos lo que hemos leído. 4 cosas. Pero las recompensas son increíbles. Ok. Estas causas de bendiciones que tendremos por consecuencias de 4 cosas serían normales para los discípulos, serían aborrecidos, esparcidos, vituperados, desechados, es decir, ahora están continuamente expuestos al odio de las personas, al odio de la gente, de un mundo que realmente no ama a Cristo, que desprecia a Cristo y que no puede esperar otra cosa que pues maltratos e injurias de parte de ellos. Los que somos cristianos exponemos el evangelio, exponemos la verdad. Hay pecado, hay maldad y nosotros somos parte de esa maldad que está metido como un cáncer en nuestra sociedad. Y cuando la exponemos, hay gente que no le gusta que le digan que eso es pecado y entonces arremeten contra el cristianismo y nos insultan, nos vituperan y nos dicen muchas cosas. Y ahí a veces en nuestros canales de YouTube y Facebook nos insultan y nos dicen cosas y nosotros solo hemos expuesto el evangelio. Y a veces hablamos de un tema bíblico y cuando yo leo los comentarios es increíble porque no dicen nada del comentario bíblico, sino solo puros insultos. Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y es esto, justamente lo que estamos leyendo. Dice el Evangelio de Juan también, que Él, Dios, que es luz, vino a alumbrar este mundo, pero el mundo ama más las tinieblas que la luz y rechazan la luz. Y cuando nosotros, que somos aquellos que refractamos la luz del Señor, anunciamos la luz de Dios y le decimos al mundo lo que es pecado, el que quiere guardar su pecado siente un rechazo contra nosotros y nos vituperan, nos insultan por causa de Cristo. Los malos, entonces, aborrecerán, odiarán, porque la palabra que vertimos es especial y condena sus corazones. Los apartarán injuriándolos, causándolos falsamente de los peores crímenes y poniéndolos los más denigrantes insultos, burlándose y vituperándolos o descalificándolos o deshonrándolos para pues desecharán sus nombres como inservibles o malos. Es otra forma de leer este pasaje. Sin embargo, serán bienaventurados debido a un galardón en los cielos. ¿Así?
Sí, un galardón en los cielos, tal como lo recibieron aquellos que siguieron antes a Dios. Y así como esta gente perseguía a Jesucristo y a sus discípulos, los padres de ellos hacían lo mismo con los profetas. Que no nos extrañe que hagan lo mismo con nosotros. Miren cómo lo dice en el verso 23. Gozosos en aquel día y alégrense. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón, su premio, ¿no? Su coronación es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Dichosos ustedes en medio de todo esto, porque es un honor lo que les hacen. Es como una condecoración al soldado de valentía que defiende la bandera de su país. He aquí que su recompensa es grande. Entonces en los cielos no solo podrán soportarlo, sino también ser más que vencedores. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 8:37? En aquel que os amó. El trato que les dan es el mismo que sus padres les daban a los profetas. Y por tanto no hay por qué avergonzarse de esto, sino al contrario, alegrarnos, regocijémonos en aquel día y podemos estar gozosos nosotros también, porque sabemos que por causa de Cristo, lamentablemente, nos insultarán y harán todas estas cosas, pero yo recuerdo, hay un galardón mayor que supera el sentirse ofendido o dolido por los insultos o agravios. A ver, hermanos, hemos visto 4 bendiciones para los discípulos que también son para nosotros. ¿Me podrías decir cuáles son? Creo que Dianita ha puesto ahí en el chat ya los 4, se me adelantó. Muy bien, a ver, ¿quién más tiene los 4? Vamos a ver. Y yo lo voy a repasar contigo si no los tienes a la mano. Y apúntalos. 1. Tuyo es el reino de Dios. Si eres un discípulo de Jesucristo, serás saciado, reirás y tu galardón es grande. Ahí están las 4 bienaventuranzas o bendiciones. Y así es como llegamos a los 4 ayes. Si tú no quieres seguir a Jesucristo, tal vez mintiendo, robando, haciendo negocios trucados, haciendo tu propia vida, encontrarás las bendiciones de este mundo, ¿verdad? El ser aprobado por este mundo. Pero tus 4 maldiciones serían terribles. ¿Sabes qué? El dinero será tu único consuelo. Pero tendrás hambre, lamentarás y llorarás y tendrás una fama solo de la gente. Esto es un gran contraste que vamos a encontrar con las 4 bienaventuranzas que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a ver el primer ay. El dinero es tu único consuelo. Versículo 24. Mas ay de ustedes ricos, porque ya tienen vuestro consuelo. Los que habéis puesto su corazón y vuestra confianza en las riquezas, será lo único que será tu consuelo. Y hay ricos que lo tienen todo, o hay gente que quiere ser rico y ese es su consuelo, nada más. Porque habéis recibido vuestro consuelo. Dice, atesorabas para la tierra y todo se quedó en la tierra. ¡Qué tremendo consuelo! Quienes están tan expuestos a la violencia, a ser robados, a ser asaltados, secuestrados, ¿sabes quiénes son? La mayoría los ricos. ¿Qué tal consuelo? Pero Dios les dijo, necio, ¿recuerdas lo que dice en el capítulo 12 de este evangelio? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, lo que has atesorado para ti, ¿para quién será? ¿De qué te sirve tu riqueza? Ahí está. El segundo ay que hemos visto hoy día, tendrán hambre, y el tercero, lamentarán y llorarán. Versículo 25. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ahora están saciados, llenos incluso de repente de ustedes mismos, nada más. Pero la verdad es que están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Porque han de pasar hambre. Antes de lo que piensas, serás desposeído de todo aquello en que ahora te jactas. Ay de ustedes los que se ríen, ¿verdad? Dice, porque lamentarán y llorarán. Los que siempre están prestos a reír con la risa del necio, que es como el sonar de los carbones, ¿no? El crepitar de estas zarzas debajo de una olla, según Eclesiastés. Risa estrepitosa y ostentosa, porque sin tardar mucho se lamentarán y llorarán, como dice Santiago, capítulo 4, versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Y así llegamos al cuarto ay. Tendrán fama pasajera, porque será la fama de los hombres. Verso 26. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pues esto será señal de que son infieles con el mensaje de la verdad, y serán infieles a las almas que necesitan la verdad. A veces el mensaje tiene que doler para que despertemos y regresemos a Dios. Si estoy en pecado y me dices, es un desliz, no te preocupes. Entonces no siento que tengo que abandonarlo. Y entonces continúo con mi pecado y me pierdo y mi alma se pierde. Qué desdicha que haya predicadores que solo quieren que les escuchen y que les caiga bien. Pero el mensaje a veces es sonoro, es trepidante. A veces necesitamos un bisturí espiritual y sacar con dolor lo malo, el cáncer de pecado que tienes, para que puedas encontrar la salvación y la vida eterna. Ok, de sabios es que nosotros quisiéramos desear aprobación, ¿verdad? Honestos y buenos, pero de gente malvada, buscar aprobación de ellos, la verdad es que no tenemos la gran necesidad. ¿Cuáles son los 4 ayes que hemos encontrado el día de hoy? Primero, el dinero es su único consuelo, pero luego tendrán hambre, lamentarán, llorarán y su fama será pasajera. ¡Wow! Que esto es tremendo. Así que vamos a ver un resumen de lo que hemos estudiado el día de hoy. Veamos este resumen del día de hoy con relación a las bienaventuranzas y los ayes. Por un lado, tenemos las bienaventuranzas, las bendiciones de parte de Dios, y por otro lado, los ayes. Y vamos a encontrar un paralelo interesante entre cada una de las 4. Cada una de las 4 tiene un par que es antagónico, que es la antítesis de la otra. Jesucristo es genial, es un maestro a todo dar, es un maestro que tiene todo maravillosamente calculado. Veamos la primera. ¿Recuerdas cuál es? Los pobres, y con relación a los ayes, los ricos. Siguiente, tenemos los que tienen hambre, serán bienaventurados, ok, pero los que ahora están saciados tendrán ayes. Tercero, los que lloran serán bienaventurados, y los que se ríen tendrán ayes. Y por último, tenemos cuando los hombres os aborrezcan, serán bienaventurados, mientras que los hombres hablen solamente bien de ustedes, tendrán ayes. Ahora, ¿dónde está la bendición en ser pobre, en tener hambre, en llorar? La bendición de un discípulo que es pobre, que tiene hambre y que busca a Dios está en lo siguiente. Los pobres, de ellos que siguen a Jesucristo, de ellos es el reino de Dios, mientras que los ricos, lo único que tendrán de consuelo es su riqueza, que es pasajera también. La bendición de los que tienen hambre por seguir a Cristo es que serán saciados, mientras que aquellos que lo tienen todo ahora un día tendrán hambre. Y de aquellos que lloran un día reirán, mientras que los otros lamentarán y llorarán. Los hombres hablarán mal de nosotros, sin embargo nuestro premio es grandioso y eterno. Y los hombres hablarán bien de aquellos que tienen riquezas y cosas físicamente, pero un día su fama será pasajera. Solamente eso. Así que, querido hermano, tenemos un paralelo interesantísimo. Y la pregunta sería, si tú eres un discípulo de Jesucristo, si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo y quieres recibir sus bendiciones, o eres alguien lejos de la voluntad del seguir a Jesucristo y solo quieres los ayes para tu vida o maldiciones. Yo soy un discípulo de Jesucristo, he decidido seguirle a Él y aceptar el llamado de ir a anunciar su mensaje. Por lo tanto, hay una pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Deseas bendición o maldición para tu vida? Con relación al reino de Dios, es tu decisión. Y yo te animo a que le entregues tu corazón y le entregues tu vida a Dios para que le sigas en todos tus caminos y le busques y hagas solamente su voluntad. Entrégale tu vida y tu corazón hoy día al Señor y deja que Él haga
en tu vida para siempre.